Gálatas capítulo 5, vamos a leer el verso 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí viene este texto que es supremamente importante. Doctrinalmente tiene una profundidad tremenda. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mis amigos, una de las características más notables de una secta es que ellos acostumbran a buscar sus adeptos, sus seguidores, sus discípulos dentro de las iglesias cristianas. Ellos no van a evangelizar al campo, a los lugares recónditos, no van al África, a la India, no van a las cantinas, a los burdeles, a las calles, como lo hacía el Señor Jesucristo, que iba a buscar los ciegos, los cojos, los mancos, los borrachos, los ladrones. No, ellos acostumbran a buscar a sus incautos dentro de las iglesias cristianas. Les gusta lo facilito. Estos son instrumentos del diablo, porque eso, mis hermanos, es un ataque directo contra la unidad de la iglesia del Señor. Una de las sectas más peligrosas en estos tiempos es el llamado mesianismo, o algunos los conocen como los judíos mesiánicos. Una de sus teorías habla de un Nuevo Testamento original hebreo, negando obviamente con eso que hoy tenemos la verdadera palabra de Dios. Así que si los manuscritos griegos son corruptos y los manuscritos hebreos no existen, entonces el Señor Jesucristo nos mentiría o no cumpliría su promesa cuando dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Mis hermanos, a través de la historia de la humanidad ha habido un montón de personas que han querido destruir la palabra de Dios. Algunos de ellos la desprecian, hay otros que la niegan. Ellos dicen: yo no la desprecio, pero no la acepto. Hay otros que la distorsionan, dicen creerla, pero la distorsionan continuamente. Como dice la Biblia misma, tuercen la Biblia para su propia perdición. Otros la fragmentan, afirman creerla, pero la leen más como un libro de matemáticas que como una historia de amor, que es lo que es. Hay personas que siempre, dice la Biblia, están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero el mayor peligro, mis amigos, de este grupo de personas no son los que la niegan, no son los que la desprecian, los que la distorsionan o la fragmentan, sino el verdadero problema está en las personas que la ignoran. Muchos quieren ignorar la palabra de Dios. Decimos que creemos en la palabra de Dios, pero muchos pasamos más tiempo con el periódico, con el internet, con las redes sociales, con la diversión, con el chat, ahora con el parchis, etcétera, etcétera. Muchos, mis amigos cristianos, no podrían decir ni siquiera cuántos libros conforman la Biblia, pero decimos creer en ella, decimos amarla. Miren, aunque la Biblia tiene pluma humana, pero la Biblia, mis hermanos, no fue escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que ella misma nos enseña. Existen muchas descripciones para la Biblia, pero pienso que una de las más hermosas descripciones que nosotros deberíamos pensar
y que debe ser la favorita es la palabra de Dios. Dios mismo la llama la palabra de Dios a la Biblia. Cuando el apóstol Pedro dice la incorruptible palabra de Dios, significa, mis hermanos, que no tiene ninguna mancha, no tiene ningún defecto, no tiene ninguna corrupción esa palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos, cómo podemos saber con certeza que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ha permanecido en pie con tanta predicación falsa que existe en el mundo. Pensemos en las tonterías que se dicen diariamente de la Biblia, de la palabra de Dios, y aún ella permanece en pie, aún permanece en pie. Los ateos constantemente han protestado en contra de la palabra de Dios. Los agnósticos se ríen continuamente de la palabra de Dios. Los liberales mueven cielo y tierra para refutar sus milagros. Los materialistas la ignoran constantemente. Las sectas falsas la tuercen todos los días, y aún así sigue en pie incorruptible la palabra de Dios. Año tras año, los gobernantes, los gobiernos tratan o se han puesto o se ponen en contra de la palabra de Dios. No obstante, la palabra de Dios continúa viva. La palabra de Dios continúa y permanece para siempre. Han vivido muchas personas a través de la historia que han pronunciado la muerte de la Biblia. Pero como alguien dijo, el cadáver ha sobrevivido a quienes cargaban el féretro. Hubo un brillante filósofo francés llamado Voltaire. Este brillante filósofo se atrevió a vaticinar que el cristianismo iba a desaparecer, y dijo que en 50 años no existiría una Biblia en el mundo. Mis hermanos, ¿saben qué sucedió 50 años después? Que este brillante filósofo estaba bajo tierra, y la Sociedad Bíblica de Ginebra había comprado su casa, su propia casa, y la había llenado de Biblias desde el piso hasta el techo. Mis hermanos, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es incorruptible e indestructible. No puede marchitarse ni puede destruirse. La palabra de Dios. La gente a través de los años ha tratado de tumbarla por todos los medios. Escuché una historia de un hombre que le dijeron: necesito que me construya una pared que nadie pueda destruirla, que nadie pueda derrumbarla. Y este hombre comenzó a meditar, y al cabo de algún tiempo dijo: tengo la solución. Construiré una pared de 2 metros de alta por 3 de ancho. Con eso, si la tumban, va a ser más alta que antes de construirla. Qué ingenio, ¿verdad? Así, mis hermanos, es la Biblia, la palabra de Dios. Parece que entre más se oponen a ella, entre más tratan de tumbarla, de destruirla, como que cada día crece más, porque es la incorruptible palabra de Dios. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero su palabra, dice, jamás pasará. Pero lo más triste de todo esto, mis queridos hermanos y amigos, es que hay muchos que están siendo engañados por estas falsas doctrinas, abandonando completamente la fe y negando a Jesucristo como el verdadero Mesías. Miren, negar que Jesucristo es el yo soy del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, eso trae perdición. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 24 y 25 dice lo siguiente, hablando el mismo Señor Jesucristo, dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en el verso 58 dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, es decir, no cabe la menor duda, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mi amigo,
esas personas que niegan a Jesucristo como el yo soy, están perdidas, están sin posibilidad de salvación, porque la Biblia dice que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos fritos, como se diría popularmente. Jesús mismo dijo: yo soy el camino. No un camino, yo soy el camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Y yo soy la vida. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es el yo soy, es el Jehová, es el Yahvé del antiguo pacto. Jesucristo no es un simple profeta. Jesucristo no es un simple iluminado. Jesucristo no es el arcángel Miguel ni nadie más. Jesucristo, mis hermanos, es el mismo Dios. Es el mismo yo soy del antiguo pacto. Ahora, si no puedes llegar a entender esto, estás perdido. El negar a Jesús es negar el nombre del Salvador. En realidad es estar peleando contra el nombre del Señor. Mi amigo, si existe alguien que odia este nombre, es el mismo demonio, es el mismo Satanás. Así que el sustituir este nombre de Jesús, que significa el Salvador, el que salva, es una obra del enemigo. Porque Jesucristo es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en que los hombres podamos ser salvos, dice la palabra de Dios. Quiero que miremos el libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, allá al final de la Biblia, en el capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3, el verso 8 y 9 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mis hermanos, Jesucristo viene por una iglesia que no ha negado su nombre. Dejen de escuchar a aquellos que se dicen ser judíos y que no son más criollos que nosotros. Dejen de escuchar esas tonterías, por favor. Mis hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. No existe demonio alguno que pueda quitarnos ese nombre. No hay mesiánico alguno que pueda darnos algo, porque el nombre de Jesús, mis hermanos, el nombre de Jesucristo es todo para nosotros. Jesús es todo para nosotros. Jesús es más que suficiente para nosotros, porque no es una religión, no es una denominación, no es un hombre, no es un líder religioso, no es un apóstol, nadie, es Jesucristo, es el nombre de Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, significa el que salva. Jesucristo es el Salvador. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Fíjense, el camino nuevo. Antes había otro camino en la antigüedad. Las obras, los rituales, las ceremonias. Ahora hay un camino nuevo. Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En el antiguo pacto, mis hermanos, les decía, el camino a Dios era a través de los sacrificios, a través de los rituales, de las ceremonias, de costumbres, de tradiciones, etcétera. Todo aquello que estaba descrito en la ley antigua. Pero una vez llega Jesucristo en persona, el Dios encarnado, quien reflejaba la sombra de todas esas cosas que se hacían en la antigüedad, como rituales, ¿se acuerdan? Sacrificios, ofrendas, costumbres, etcétera. Entonces todas esas cosas pierden importancia.
y ya no tienen ningún valor ni ninguna importancia para la salvación. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses les escribe lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, fíjense, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, Cristo era quien proyectaba esa sombra, pero Cristo ya vino, Cristo está con nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, todas esas cosas que estaban obligados a guardar en la antigüedad los judíos, normas, tradiciones, costumbres, ritos, ya no tienen importancia, porque ya el cuerpo vino. El apóstol Pablo, antes de su partida, se despide de la iglesia de Éfeso y les profetiza que cuando él parta, dice que cuando él se vaya, se van a levantar falsos maestros, falsos profetas. Es más, dice que dentro de su propio pueblo, dentro de su propia iglesia, se van a levantar falsos maestros que como lobos rapaces, dice, no van a perdonar al rebaño. Asimismo, les advirtió también a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, por favor, el verso 3 y 4 les dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis, es decir, lo van a aceptar. Y los versos 13 y 15 del mismo capítulo dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis hermanos, independientemente de todos los fenómenos físicos, problemas económicos, problemas políticos, pandemia, confusión religiosa o filosófica que envuelve al mundo en estos tiempos, la verdad es que el mundo no ha podido o no puede discernir el engaño y apostasía que está acechando la iglesia del Señor en estos tiempos. Y muchas personas que se dicen ser cristianos están siendo engañados por esta clase de falsos maestros, gurús, que apoyados en sus títulos, en su popularidad o en su fama, están arrastrando a muchos al error y al engaño a través de palabras fingidas y mentirosas. Mis hermanos, el hecho de que haya una gran multitud que sigue a un líder, eso no significa que ese líder está enseñando o predicando la verdad. De hecho, les recuerdo que las mayorías generalmente se equivocan, las multitudes generalmente se equivocan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está siendo engañada la gente? ¿Por qué tanta gente está siendo engañada cada día por estos falsos maestros fraudulentos que se disfrazan, repito, con sus títulos opulentos? Apóstoles, profetas, rabinos, iluminados, no sé qué podrá seguir ahora después de ya con esos títulos, y tal vez arcángeles, serafines, ángeles de la guarda, no sé qué títulos se inventarán, pero cada día surgen más personajes de estos con títulos opulentos, con títulos muy vistosos. Miren, yo siempre que veo tantas tonterías por los medios, por las redes, por el internet, me pregunto cómo es posible que la gente se deje engañar tan tontamente.
por muchos de estos charlatanes que dicen que garantizan maldiciones, bendiciones, prosperidad, sanidad, riqueza, atribuyéndose unos poderes especiales que no tienen. Y se presentan como los ungidos de Dios, los enviados especiales para repartir unción como si fueran dulces. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Quién dijo? ¿De dónde sacaron que pueden impartir unción? Uno se pregunta, ¿unción de qué? Si la unción la tenemos todos. La Biblia dice que cuando Dios nos salva, coloca dentro de cada uno de nosotros su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es colocado en cada persona que cree en Jesucristo y le recibe como su Salvador. Y ahí está la unción de Dios. Ahora, si no lo quieren creer, léanlo ustedes mismos. Ahí está en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra de Dios: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Tenéis la unción del Santo. No busquen la unción del iluminado. Tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mis queridos hermanos y amigos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo estamos siendo engañados por tantas enseñanzas y falsas herejías? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Necesitamos estar alerta y preparados, porque el mismo Señor nos advirtió que una de las señales características o más fuertes antes de su segunda venida era precisamente esta: el engaño. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, por favor. Capítulo 24 de Mateo, verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora, recuerden que Cristo significa ¿qué? Ungido, ¿verdad? El ungido. Así que dice la palabra de Dios que muchos dirán: yo soy el ungido. Han escuchado muchos falsos predicadores diciendo: vengan a esta iglesia porque en esta iglesia está la unción. O sea, como quien dice, en las demás no está. Es en esa donde está la unción. Hermanos, yo soy el ungido, yo tengo el poder para declarar, para decretar sanidad, prosperidad, riqueza sobre su vida. Solo charlatanes se adjudican el derecho de la unción. ¿De cuándo acá? ¿De dónde? Miren el verso 11 estamos leyendo Mateo 24. Miren el verso 11 lo que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 24 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, aquí creo que hubo un error de texto, pero dice que engañarán aún a los mismos creyentes. Muchos engañadores van a tratar de engañar, de engatusar, como se dice, a los mismos creyentes. ¿Han escuchado? Ahora la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué la gente está siendo engañada? ¿Por qué tanto hermanito es engañado por estos falsos profetas, estos gurús falsos? Mis hermanos, la Biblia nos enseña que la gente es engañada porque han conocido la verdad se les ha revelado y ellos la han rechazado, ellos no la han aceptado. Ahora, yo sé que muchos creyentes anhelan, sueñan ser usados poderosamente por Dios, pero no obedecen o no hacen lo que ya se les ha revelado. Es decir, si usted no obedece lo que ya conoce, si usted no obedece lo poquito que Dios le ha mostrado, entonces ¿cómo pretende que Dios le dé más conocimiento si no obedece lo poquito que ya conoce? Ahora, muchas personas, repito, están siendo engañadas porque han recibido la verdad, han conocido la verdad y no la han aceptado, la han rechazado. Tengan cuidado con esto. Una vez que recibimos el conocimiento de la verdad, una vez que recibimos cierto discernimiento
de las cosas espirituales y no lo hacemos o no lo practicamos, comenzamos a ser entonces candidato número 1 para ser engañados. Por ejemplo, algo sencillo, si tú sabes que debes amar a tu esposa, que debes respetar a tu esposa, que debes honrar a tu esposa y no lo haces, estás rechazando o no estás aceptando algo que Dios te ha revelado y comienzas a ser candidato para ser engañado. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, repito, nos enseña que cuando nos negamos a creer la verdad, cuando nos negamos a aceptar la verdad de Dios, entonces dice que Dios nos envía un poder engañoso, o nos envía un engaño, o nos envía uno de esos gurús mentirosos para que nos engañe, porque no aceptamos o rechazamos la verdad de Dios. Ahora, tal vez alguien esté pensando, no, pero Dios, si es Dios, ¿cómo me va a engañar? Dios no nos puede engañar, mi amigo. Si no lo cree, lo invito para que lo miremos en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, aquí no dice que Dios engaña con el propósito de hacerte un mal, no. Dice que Dios envía un poder engañoso ¿a quién? A los que se niegan a creer la verdad, a los que se niegan voluntariamente a aceptar la verdad. A ellos es a los que se les envía un poder engañoso, como quien dice, si no quieren creer la verdad, si no quieren aceptar la verdad, entonces crean en esta mentira, si es lo que quieren. Eso es lo que enseña aquí el texto bíblico, mis hermanos. Esta es la tragedia más grande que le puede pasar a una persona. Si tú escuchas un mensaje como este, donde le es revelado que Jesús es la respuesta, que Jesús es el camino, que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús es el Yahvé o el Jehová del antiguo pacto, pero en un tiempo comienzas a vivir una vida que deshonra a Dios, una vida que no honra a Dios, una vida que lastima el corazón de Dios, una vida que no respeta ni honra a Dios, una vida donde no se ve, donde no se refleja el amor y la presencia de Dios, una vida donde no se ve la gratitud por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces eres una persona que se está negando a aceptar o a creer la verdad de Dios, que está rechazando a Jesús como único y suficiente Salvador, y vas en el camino del engaño. Ahora, una persona que ha sido engañada en estas condiciones es una persona que no ha llegado a amar a Jesús realmente. Es una persona que ha buscado a Dios o se ha acercado a Dios solo para que supla sus necesidades físicas o económicas, pero no por lo que Él es realmente para nosotros. Todo esto, mis hermanos, que hemos hablado y que está sucediendo en el mundo, debe ser un campanazo de alerta para que estemos atentos y no nos dejemos mover por ninguna clase de doctrinas extrañas ni por personajes siniestros que dicen tener ciertos poderes o títulos fastuosos o llamativos, que no son más que charlatanes engañadores. Si nosotros siguiéramos esos razonamientos errados de estos judaizantes que idolatran el nombre de Yeshua, entonces no podríamos ni siquiera decir la palabra Dios, sino que tendríamos que decir siempre Elohim, porque es la palabra Dios en hebreo. Tampoco podríamos referirnos a Dios como el Señor, sino que tendremos que decir en hebreo siempre Adonai. Tampoco podríamos decir Dios Todopoderoso, sino que tendríamos que decir el Shaddai. Mis hermanos, la Biblia en ninguna parte nos manda ni nos ordena
que debemos mencionar o escribir el nombre de Dios en hebreo, o en arameo, o en griego, en lo que sea. En ninguna parte la Biblia lo dice. Por el contrario, en el día de Pentecostés, la Biblia nos enseña que el mensaje del Evangelio fue proclamado en todos los idiomas, para que todos pudiesen escuchar y conocer el mensaje, y para que la traducción obviamente no invalidara el mensaje. Por eso nosotros nos referimos al Hijo de Dios, al ungido, como Jesús. ¿Saben por qué? Porque hablamos español. Conocimos a través de las traducciones en español. Así como los franceses lo han conocido en francés, ellos lo pronuncian en francés, los italianos en italiano, los chinos en chino, los hebreos en hebreo, porque es su idioma. La Biblia, mis hermanos, no valora una lengua por encima de otra, y además, repito, no indica por ninguna parte, por ningún lado, que debemos dirigirnos al nombre de Dios a través del nombre o del idioma hebreo. De hecho, la Biblia sí nos advierte, sí nos dice que nosotros no debemos pensar más o decir más de lo que está escrito. Dice, no acostumbréis a pensar más de lo que está escrito. O sea, no nos inventemos cosas que no están en la Biblia. El llamado a la salvación que indica la Biblia es: cree en el Señor Jesucristo, recíbelo como su único y suficiente Salvador y serás salvo. Es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios. Ya que lo invoque en inglés, en hebreo, en chino, en arameo, en chichombiano, el nombre de Jesús, mis hermanos, siempre significa lo mismo: el Salvador, el que salva. El nombre de Jesús es el Salvador. Ahora, en cuanto al nombre de Jehová, de Dios como Jehová o como Yahvé, el punto es que cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, Dios le respondió: mi nombre es yo soy el que soy. Eso es lo que encontramos en la Biblia: yo soy el que soy, el nombre. Y Moisés escribió ese nombre con 4 letras, 4 consonantes en el hebreo: YHWH, que no tiene pronunciación, es que lo que conocemos como el tetragramatón. ¿Han escuchado sobre eso? Es el nombre, esas 4 consonantes que escribió Moisés. Estas letras eran obviamente impronunciables porque no tienen vocales. Los judíos, al referirse a Dios, decían simplemente Adonais o mi Señor. De hecho, la traducción de la Biblia de las Américas, siempre que se encuentra con esta palabra, lo traducen como mi Señor y lo escriben siempre con letras mayúsculas. Ahora, ese Dios que dijo: yo soy el que soy, envió a su Hijo amado a este mundo, sufrió, sangró y murió por nuestros pecados, y fue él mismo quien dijo lo siguiente en Juan capítulo 8, verso 24. Dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Igualmente él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el todopoderoso, el yo soy. Usó el nombre del yo soy, ese es Jesús. Ahora, ¿cómo es entonces que el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 11 dice que fuera del Señor de Israel no hay salvación, no hay quien salve, cuando el nombre de Jesús significa el que salva, ¿verdad? Ahora, recordemos también que los judíos se referían a Dios como el Señor, y el nuevo pacto precisamente atribuye a Jesús el título de Señor. Mis hermanos, no puede caber la menor duda que ese Dios que se manifestó a Moisés en el antiguo pacto, ese Dios que dijo yo soy el que soy y que ha traducido como Adonais el Señor, es el mismo Dios que dice el apóstol Pablo que Dios el Padre le confirió el nombre de Jesús, de Jesucristo, para que todos confiesen, dice la Biblia, que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Recuerden
que el Señor Jesucristo fue a la cruz, sufrió, sangró y murió después de haber cumplido en su totalidad la ley de Dios. Toda la ley la cumplió Jesucristo. Y una de sus últimas palabras fue: consumado es. Dando a entender, mis queridos hermanos, que algo había culminado, que algo había terminado a cabalidad, que algo había terminado en su totalidad. Y una de las cosas que había terminado a cabalidad o en su totalidad fue precisamente la era de la ley. Jesús cumplió la era de la ley. La ley fue cumplida por Él en su totalidad. Y ahora, mis hermanos, Él inauguró un nuevo pacto en su sangre. Y nosotros hemos sido introducidos en ese nuevo pacto de la gracia. Lo pasado, mis hermanos, lo pasado, pasado es. Miren, desde los años 70 aproximadamente para acá, muchos o algunos creyentes comenzaron a entusiasmarse con muchas prácticas provenientes del judaísmo, incluyendo un montón de nombres de Dios, y han querido introducirlas dentro del cristianismo. Ellos no han podido entender, mis hermanos, que el judaísmo ya pasó, ahora es el cristianismo. El cristianismo es la continuación de ese judaísmo, y hoy muchos le han querido dar más énfasis a cosas que corresponden a las obras de la ley, pero eso ya quedó atrás. Si continuamos haciendo estas cosas, si continuamos con estas prácticas, mis hermanos, nos va a suceder lo mismo que Pablo le dijo a los Gálatas. En el capítulo 3, verso 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mis hermanos, debemos cuidar celosamente la gracia, no contaminar la gracia, es decir, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, con elementos que hablan o que se refieren a lo que la obra de la ley es, más de lo que el poder de la gracia puede alcanzar por sí misma. Amén. Dios les bendiga. Quiero invitarles para que allí donde estén en su lugar me acompañen un momento, un tiempo de oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos primeramente, Señor, las gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, por la revelación, por la luz que tú traes, Señor, cada día a tu pueblo. Gracias porque tu palabra es esa lámpara, es esa luz que ilumina nuestro caminar, que nos da entendimiento, que nos permite, Señor, cada día poder conocer más de ti, Señor. Amado Padre, hoy, como tu siervo, como tu hijo, yo te ruego que guardes, Señor, a tu pueblo, que guardes a tu iglesia, Señor, del engaño, que guardes a tu pueblo, Señor, de la manipulación de falsos maestros, mentirosos, engañadores y fraudulentos, como tu misma palabra dice, que como lobos rapaces quieren arrebatar, Señor, a tus ovejas. Amado Dios, guárdanos del engaño, de la apostasía, bendito Dios, que en los últimos tiempos, como tú mismo lo profetizaste, va a venir sobre este mundo, Señor. Ayúdanos cada día, Padre Santo, a afianzarnos más en tu palabra, en tu doctrina, en tu conocimiento, bendito Dios. Y coloca, Señor, en nuestros corazones el anhelo y el deseo de conocerte cada día más. Ayúdanos, amado Dios, a obedecer, a practicar, Señor, lo que tú nos has enseñado. Esa tal vez para muchos poca luz que tú has traído a sus vidas, permíteles, ayúdales, bendito Dios, para que puedan practicarlo, para que puedan obedecerlo, Señor. Y guárdanos, bendito Dios, de rechazar o de no aceptar, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús, también quiero orar esta mañana, Señor, por cada familia que
tal vez ahí a través de las redes estén escuchándonos. Padre Santo, trae sobre cada familia, Señor, sobre cada padre, sobre cada madre, bendito Dios, tu poder, tu presencia, tu bendición. Permítele, Señor, que ellos puedan ser esas personitas, Señor, que puedan afianzar estos conocimientos en la vida de sus hijos, que puedan enseñarles, que puedan guiarles, primeramente a través del ejemplo, del testimonio, pero también a través del estudio, del conocimiento de tu palabra, Señor. Guarda, bendito Dios, cada familia, cada matrimonio, cada hogar, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias y gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu protección, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga.